¿cuál va a ser la cota determinada? La cota que usted quiere estudiar. No es así, porque puedo estar acá, fíjense, en el 2300. Yo quiero saber el área que queda por encima de 2300. Vale decir que va a ser toda el área de la cuenca menos la área acumulada hasta 2300. O la área sumada entre este y este. ¿Se entiende? De esa manera vamos a ir construyendo nuestra cuenca. ¿Sí? Si volvemos a nuestras diapositivas, resulta que acá están los pasos para dibujar. Y bueno, me dice, se determina las áreas parciales entre curvas de nivel de un intervalo escogido o seleccionado, ¿no? Que generalmente les dije cada 100 metros. Se determinan las áreas acumuladas. Estos pasos vamos a seguir. Se determina el área acumulada que queda sobre esa altitud. 4. Se determinan los porcentajes de cada área con relación al total para el polígono o cuenca. Se plotean los puntos, altura versus áreas acumuladas y porcentajes respectivos. Entonces, estos son los pasos que nosotros vamos a seguir para construir estos dos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, entonces entraremos a nuestro archivo Excel. Por favor, yo voy a dejar de compartir este de acá, el archivito que les he enviado. Así ustedes van haciendo paralelamente conmigo y podemos comprobar algunos resultados al final. ¿De acuerdo? Entonces, voy a proceder. Estoy abriendo mi archivo. Es este. Es ese, ¿no ven? Bien, fíjense, yo tengo entre la cota 1800 y 1900, resulta que tengo 0,62. Y así, a ver cuántas curvas tengo. Tengo 24, imagínense, 24 áreas. ¿No? 24 áreas que tengo que corresponden a toda esta cuenca de acá. ¿No es así? Bien, lo he sacado de un proyecto real, para que tengamos datos también relativamente coherentes y no inventarse para tener datos que no nos puedan reflejar lo que buscamos. Bien, entonces lo voy a hacer en Excel, así es más fácil dibujar y hacer todos los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, yo también les he colocado acá más o menos los pasos que están en las diapositivas. ¿No ve? Lo primero que decía, determinar el área, decía, ¿no ve? Bueno, acá están las áreas. Luego, determinar el área acumulada. Luego, determinar el área acumulada que queda sobre esa altitud. Por eso dice S/A. De ahí el área acumulada sobre la altitud, pero en porcentajes. Y de ahí el porcentaje total de cada una de estas áreas. Eso es lo que dice nuestra diapositiva. ¿No es así? Bien, entonces voy a proceder a realizar el cálculo. ¿De acuerdo?
Bueno, acá tengo 1800 a 1900, es esta mi área. Vale decir que comenzaré con los 1800, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, ahí estaría con mis 4200. 4200. ¿Tengo área en 1800? No, ¿no ve? Porque comienza ahí el cierre de mi cuenca. Es cero, ¿no es así? Y de ahí en 1900 me corresponde mi área de 0,62. ¿No es así? Entonces voy a proceder a copiar. ¿No es así? Y hasta acá voy a aprovechar que como todas estas son mis áreas, le voy a sumar. Estaría hablando de una área, la pintaré, de un área total de ¿cuánto? De 38.36 kilómetros cuadrados. Esa es el área de mi cuenca. ¿No es así? Bien. Ahora procederé a ¿qué? A acumular las áreas. Obviamente acá voy a tener esta. ¿No ve? Y acá voy a tener esta más la anterior. ¿No es así? Y así voy a comenzar a acumular todas las áreas. Obviamente, fíjense, acumulando, llego también al 38,36 y eso me indica que he acumulado bien mis áreas. ¿No es así? Bien. Ahora, ¿qué es lo que me dice aquí? Área acumulada sobre la altitud. Yo tengo área acumulada hasta 1800, como de ahí comienza, es cero. ¿No ve? 1900 es 0,62. ¿No es así? Al área 2000 o la cota 2000 o altitud 2000, ¿qué es? 0,62 más 0,81. ¿Cuánto es eso? 1,43. ¿No ve? Pero estas son áreas acumuladas hasta qué altura o cota 2000. Pero yo no necesito esta área, sino más bien necesito la área acumulada sobre esa cota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que les comentaba hace un momento. Simplemente restar que el área total menos el área acumulada a esa altitud que yo quiero realizar. Entonces, restaré los 38 menos la área acumulada. ¿De acuerdo? Y acá tendré que, evidentemente, cerrarlo porque va a ser el mismo valor para todos. Listo. Está bien, ¿no? ¿Qué área tengo sobre la altitud 4200? Cero, ninguna. ¿Por qué? Porque mi cuenca está delimitada y me indica que el 4200 es hasta ahí. ¿Se entiende? Por lo tanto, fíjense, yo ya tengo el área acumulada y el área sobre esa altitud. Vale decir que sobre la cota 2300 yo tengo 33.83 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué me dice? Área acumulada en porcentaje sobre la altitud. Ah, eso es más sencillo. ¿No ve? ¿Qué tengo acá? El área lo voy a expresar en porcentaje, ¿no ve? Por 100 y lo voy a dividir entre mi área total. Tendría que ser el 100%. ¿No es así? Sí, perfecto. De acá, debo cerrar esto de acá, ya que va a ser el mismo valor y lo puedo arrastrar o copiar. Perfecto. Esto ya está expresado en porcentaje. O sea que el área sobre la altitud expresada en porcentaje sobre la cota o curva de nivel 4100 resulta que es 1.85%. ¿De acuerdo?
Bien, y ahora me paso a realizar esta casilla de acá que me dice el porcentaje del área total, no de las acumuladas, ¿no? Sino el porcentaje del área sobre el total. ¿Cuál es el área? Esta de acá. ¿No ve? Esta de acá. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a sacar el porcentaje, ¿no ve? Por 100 sobre el área. Y es esa, ¿no es así? Entonces voy a proceder a cerrarlo también. Uy, perdón, apreté mal. Ahora eso sí. Entonces arrastro todo y resulta que estos son los porcentajes, ¿no? De cada una de estas áreas en relación al área total de la cuenca. ¿No es así? Bien, ya he terminado de realizar esta tablita. ¿Qué me decía la curva isométrica? ¿Cuáles eran las variables para dibujar? Resulta que tenía la altitud, ¿no ve? Y el área acumulada sobre la altitud. ¿No es así? Perfecto. Vale decir la altitud, que es esta, y el área acumulada sobre la altitud. Entonces voy a dibujar estos dos. ¿Sí? Entonces iremos a dibujar para ver cómo nos sale nuestra curva isométrica. De acuerdo. Acá veo, bueno, por defecto del Excel, haremos lo siguiente. Le cambiaremos. Fíjense, acá tengo las áreas y la altitud está acá. Necesito al revés. Entonces voy a ir a seleccionar los datos, que valores en el eje X, ¿no? Sean las áreas. Y valores en el eje Y sean las altitudes. Ahora sí, ¿representa mi curva? Sí, ¿no? Ya está. A ver, la estudiaremos un poco más grande y la veremos cómo es. Ahí está. ¿No? Comienza en 1800. ¿No es así? Entonces le daremos que el mínimo no sea 0, sino 1800. Y llega hasta 4200. ¿No ve? 4200. Y que vaya en 200 en 200. ¿Les parece? Listo. Ya está. Entonces, ahí se la puede apreciar de mejor manera. ¿No es así? A mi curva. Y fíjense, más o menos tiene la tendencia de que de A o de B. Ya lo vamos a copiar para ver cómo está, ¿no? Esa más o menos es mi curva. Resulta que mi área es 38, 36. Ese es el 100%, ¿no ve? 38, ¿no? Es el 100%. Yo podría agarrar el 50%, entrar hasta acá, cortar la curva y proyectar. ¿No ve? Aparentemente, estaríamos hablando entre 3.200 y 3.400. ¿No es así? Pero bueno, la terminaremos de construir a nuestra curva. ¿No es así? Y le daremos a ver algunas, o bueno, después le podemos dar sus ejes y modificar algunas cositas, pero para que se vea mejor. ¿No es así?
Bueno, acá, ya que tenemos el gráfico, le coloquemos curva isométrica. Después este archivito se los voy a subir, no hay ningún problema. Curva isométrica. ¿Ok? Ahí está. Ahora veamos qué es lo que sucede con nuestro polígono. Bien, nuestro polígono nos tiene que indicar los intervalos, o sea que no puedo dibujar con este eje. Me voy a hacer un auxiliar, ¿les parece? O puedo realizar, hagamos lo siguiente para que después podamos modificarlo también. Me voy a copiar estas curvas, las voy a poner acá y también me voy a copiar, el porcentaje del total, que es este, ¿no ve? Ojo que acá está con fórmula, ¿no ve? Lo voy a arrastrar, no el 0, porque el intervalo dice entre 800 y 900, y voy a copiar solo los valores, ¿les parece? O si no, no voy a copiar los valores directamente, los voy a arrastrar acá, que es ese, ¿no ve? 1,62, y los voy a arrastrar a toda mi tabla. Bien, con eso le pondré los formatitos también y listo, ya está. Voy a proceder entonces a dibujarlo, al polígono. Sí, de acuerdo. Veremos. Ahí está. Lo vamos a hacer más grande. Perfecto. Perfecto. Ahí lo tiene. Para que sea más grande. Y bueno, fíjense, aquí ya podría decir cuál es la altitud más frecuente. ¿No es así? La barrita de mayor tamaño es esta. ¿No ve? Es esta de acá. Resulta que la altitud más frecuente en la cuenca es 3.400 a 3.500. Ese es el intervalo. La altitud de frecuencia media resulta que es 3.450 y que se encuentra aquí, en la barrita de mayor tamaño. Entonces, acá le llamaré polígono de frecuencia de altitudes. Polígono de frecuencia de altitudes. Y listo. Ahora lo llevaré acá o lo comprobemos. Perdón, no comprobar, comparar con estos dos. Aquí la voy a traer la curva. Ahí tengo mi curva isométrica y mi polígono. Los dos. ¿Sí? No sé si ustedes pueden divisar. Ahí ya se ve claramente las dos gráficas. Hasta aquí, no sé, alguna pregunta, alguna duda. ¿Ha llegado hasta acá conmigo? Sí, Inge. Sí.
Perfecto, ¿ve? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el proyecto. Nada más. Podríamos Ingeniero, buenas entrar. noches. ¿Cómo le va? Adelante. Eh, Ingeniero, una pequeña consulta. Para poder hacer una mejor apreciación de la curva isométrica, ¿sería mejor obteniendo más datos todavía en referencia a al curvas en los metros sobre nivel del mar No para poder tener una necesariamente. mejor apreciación? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque usted viene y coloca, por ejemplo, en esta curva, va a colocar, me voy a poner un puntito rojo. Ahí está. Si usted viene y hace cada 50 metros, por ejemplo, le va a salir un puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí. Y no está cambiándole la tendencia, ¿no? La tendencia no le está cambiando. Porque si usted se fija acá, usted tiene 24 áreas, ¿no? Así hemos contabilizado, ¿no es así? 24 áreas, ¿no? O sea, es un buen número de áreas. Hay cuencas que tienen 300, 400 metros nada más de desnivel. Si tiene 400 metros de desnivel, va a tener entre 3 y 4 áreas más así. Va a tener tres barritas de estas. Entonces, usted va a tener que escoger otro intervalo, porque seguramente acá le va a salir rectas. Si va a tener tres puntitos, ¿no? Entonces va a tener ahí. Entonces, el intervalo lo tiene que definir en función a su desnivel. Usted que supere entre 12, 15 curvas, ya va a tener una gran aproximación de lo que es la curva, ¿no? No es necesario colocar otro intervalo más pequeño, como le digo, va a tener puntitos acá, 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 acá y hacia lo largo. ¿De acuerdo? Fíjense, yo voy a hacer lo siguiente, voy a dejar de compartir y me voy a copiar, ustedes pueden copiarse también, la grafiquita, ¿no? La gráfica de las tendencias de la curva. Ahora sí, a ver, ahí está. Fíjense, yo me he copiado esta de acá, ahí está. Ustedes más o menos, ¿a qué tendencia la ven? ¿A la B, a la A o a la C? A la B, Inge. A ver, A la B, ¿no? Más o menos es a la B, fíjense. Estaríamos hablando de una cuenca en fase de madurez, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? En equilibrio, ¿no ve? Los suelos no se están erosionando. Acá sí voy a tener erosión, ¿no ve? Por eso dice que la cuenca que tiene una curva tipo C va a tener ¿qué? Etapas o fases erosivas, dice, ¿no ve?
erosivas. Claro, ¿por qué? Fíjense, va a tener, ¿qué es lo que tiene aquí? Áreas. Va a tener menor área a una mayor altitud. Fíjense, este punto de acá, tengo menor área, ¿no? A mayor altitud. Entonces, eso me indica. Ahora, yendo un poquito más, ¿y qué gano con esto? ¿No? ¿Qué gano? Hacer el gráfico, ponerlo ahí bien bonito, pintarlo, colocarle. ¿Y qué más gano? Y voy a decir, ¿sabe qué? Si mi cuenca más o menos es una curva tipo B, estamos hablando de un equilibrio que existe y ahí está. ¿Y qué gano? Nada más. O sea, digo eso y ya está. No, resulta de que muchas, por no decir varias veces, uno tiene que hacer similitud de cuencas, buscar cuencas semejantes. Ahora, ¿podré decir yo entonces que la cuenca A es semejante a la cuenca B? Y yo le voy a preguntar, ¿a base de qué está diciendo usted? Y usted me va a decir, ¿sabe qué? Yo estoy diciendo que la cuenca A es similar a la cuenca B porque las curvas isométricas resulta que son bien similares. Ah, entonces le voy a decir, perfecto. Ok, está comparando con un parámetro, ¿no? Con un parámetro que le refleja a usted ¿qué? El relieve de la cuenca. De acuerdo, cuando se habla de similitud de cuencas para diferentes cálculos, más adelante vamos a ir viendo cuáles, hay parámetros para comparar las cuencas. Pues claro, yo no puedo comparar el río Guadalquivir con el río Piraí en Santa Cruz. No puedo comparar. Usted me dirá, pero los dos son ríos. Exacto. Nadie está discutiendo eso, los dos son ríos. Pero las dos cuencas, ¿qué son? Para empezar, tienen distinta morfología, tienen distintos suelos, ¿no es así? Tienen distintas coberturas vegetales, entonces no se puede comparar. Y resulta que uno a veces ve o observa o lee algunos estudios hidrológicos y resulta que dicen, esta cuenca se ha determinado los caudales mínimos a partir de la relación empírica, ¿no? Que se han determinado en la cuenca X. Y la cuenca X no tiene nada que ver con la cuenca que usted está estudiando. Y aún así agarran esas metodologías y calculan. Si se dan cuenta, son errores que se cometen, pero son errores que no se deberían cometer, pues. Ahora, pónganse, hay muchas cosas en hidrología que son semiempíricas y empíricas también. Hay muchos métodos para determinar. Y dicen, se ha determinado una fórmula para calcular o estimar el caudal máximo. ¿Quién la ha determinado? ¿El científico tal o el investigador tal? ¿Dónde? ¿En qué cuenca? La cuenca tiene estas características. Perfecto. Entonces, esa fórmula es aplicable solamente para esas cuencas y no así para cualquier cuenca.
¿Y cómo puedo saber si mi cuenca de estudio es más o menos parecida al que ha estudiado ese investigador? Con algún parámetro de semejanza o de similitud de cuencas. ¿Cuál puede ser uno de ellos? Y puedo ver el relieve. Si la variable a estudiar es o es afectada por el relieve, perfecto, tengo la curva isométrica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aprender a hacer similitud de cuencas, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? Hay métodos empíricos, semi-empíricos, y que les digo, no tienen a veces nada que ver con una cuenca. Claro, como es un método semi-empírico y que tiene números, ¿no? A través de una expresión matemática, me calcula, pero claro, pero por eso salen los datos incoherentes, salen datos sesgados, alejados de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos parámetros los vamos a utilizar. ¿Sí? Me conformo que usted llegue hasta la curva isométrica, me saque la altitud media, la altitud más frecuente y la altitud de frecuencia media. Y ahí está. ¿Ya han visto? La altitud no depende. Fíjense, si acá sacamos, yo tengo, para empezar, tengo 1800, ¿no ve? Cualquiera podría decir 1800, ¿no ve? Mi cota menor, y que tengo 4200, mi cota mayor. ¿No es así? Si lo sumo, 6000, ¿no ve? Lo divido entre 2, yo tendría 3000. ¿No ve? Y estaría hablando de una altitud media de la cuenca de 3000. ¿Será verdad? Y fíjense, yo podría venir y decir eso. A ver, decir 3000. Ahí está, lo cambiemos de rojo. Y ahora, a ver, veamos qué es lo que sucede por acá abajo. Y ahora le digo a usted, ¿este es el 50%? No, no ve. Nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Y a veces pasa eso, pues. Pasa eso. Y resulta que mi altitud acá es al 50%. ¿No es así? Teníamos 38 y pico, ¿no? Era 19, 38, 36, 19 y pico, casi 20. Este es mi verdadero... Uy, perdón. Este es mi verdadero... Lo voy a poner así. ¿De acuerdo? Uy, perdón, que he apretado. Insertar imágenes, nada que ver. Y ahí está. Esta realmente es mi altitud media. No es 3000. No, fíjense, 3200. Ahora, eso porque más o menos está en equilibrio. Vean esta grafiquita que tengo de 0 a 1 acá. Hago el 50%, fíjense, 50%. Fíjense, altitud media 0,1, no es 0,5. Entonces, no es lo mismo venir y decir, esta es la altitud, es la altura media de la cuenca, resulta que es esta. No.
Esa es la diferencia de la diferencia de nivel o desnivel existente en la cuenca. Nada más. Decir 3.000 metros es desnivel de la cuenca. Ahora, depende cómo es la cuenca para ver si esa es la altitud media o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Voy a grabar este archivito y se los voy a subir ahí para que ustedes lo analicen y vean cómo se ha resuelto. ¿De acuerdo? Ahí está, se los voy a dejar así. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Adelante. Una preguntita, Inge, sobre la gráfica. En ese caso, ¿cuál sería la altitud más frecuente? La barrita que tiene mayor porcentaje. Esta me está diciendo que hay mayor porcentaje de área entre la cota. A ver, veamos. No la veo yo acá. Usted tampoco. 3.400 y 3.500. Eso es lo que expliqué hace un momento, ¿no? En la diapositiva. Ahí estaba la barrita más grande. ¿De acuerdo? Sí, esto lo borraré para que no se confundan. Ahí está. Bien, ahí está entonces. Los voy a volver a grabar. Este archivo se los voy a subir ahí en su Google Drive. En su Google Drive también ya se les he puesto las anteriores clases. Hemos quedado que semana a semana que pasemos van a ser 2 clases y van a estar todas las capturas de las pizarras ahí para que usted pueda tener como material. Bien, y si se fija, con ello tendríamos todos lo básico, todos los parámetros básicos. Repasando, me voy a ir a esta diapositiva. Tenemos las características geométricas y fisiográficas, estas, parámetros de relieve, estas, propiedades morfométricas que hemos visto esta y hemos hecho ahora la curva y el polígono, que vienen a ser, ¿no? Que vienen a ser una combinación entre estas, ¿no? Y estas dos, ¿no? Entre estas dos, ya sean las características geométricas y del de relieve, ¿no? No son en sí una característica o una propiedad, ¿no? Sino que a base de estos datos, fíjense, de las alturas y de las áreas, determinamos que el relieve. ¿De acuerdo? Entonces, toda cuenca debe tener su curva isométrica. ¿Sí? Entonces, ahí va. Con eso, fíjense, nosotros, voy a dejar de compartir y voy a grabar un minutito ahí para que ustedes no tengan ningún problema. Bien, entonces con ello ustedes tendrían la unidad 1, finalizada. Evidentemente no es muy larga, ¿no? Obviamente acá simplemente está los pasos, o bueno, un poco más sintético, ¿no? Conceptos, características físicas, morfológicas de una cuenca y la curva isométrica. Yo ya tendría que entrar a hablar de la relación precipitación-escorrentía.
donde sí este tema ya es bastante, mucho más grande que este de acá, ¿no? Entonces, este es relativamente un tema corto. Otro tema corto es el 6. Después, todos estos temas ya son un poco más largos o llevan mucho más tiempo. Entonces, hasta el momento ya sabemos lo básico de una área o una superficie que está encargada de ¿qué? De recibir aguas de precipitación y de drenar, que viene a ser una cuenca hidrológica o hidrográfica. Ahora tendríamos que entrar a ver la relación que existe entre la lluvia, ¿no? Y el caudal que escurre, ¿no? Y ahí tendría que preguntarles a ustedes qué han hecho en hidrología, en precipitación. Me interesa saber qué es lo que han visto en hidrología, porque en hidrología el tema 3, no recuerdo si es el tema 3 o 4, es precipitación. Evidentemente comienzan a definir la precipitación, su clasificación, cómo se mide, ¿no? Y cómo llega usted a determinar la escorrentía a partir de la precipitación. Pero bueno, no todos los grupos en hidrología, yo me he dado cuenta, que avanzan lo mismo, ¿no? Entonces yo necesito saber hasta dónde han visto. ¿Han generado intensidades? Les pregunto. Buenas noches, Inge. ¿Cómo le va? Buenas noches. En el tema de intensidades, bueno, en mi caso, con el ingeniero Centeno, medíamos intensidades a partir de un pluviógrafo. Así es. Perfecto. Entonces han generado intensidad. Me parece interesante. Hasta ahí han llegado cuando han llevado precipitación. Sí, ingeniero. Bueno, medíamos, bueno, eso era más teórico que práctico, ¿no? Práctico, claro, ejercicios para medir la intensidad y las horas de lluvia. Ya. Bueno, perfecto. Me parece excelente. Necesito eso entonces. ¿Por qué? Gracias por el dato. Por lo siguiente, miren, vamos a hacer otra pizarrita. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo esta variable. ¿No es así? La tengo acá. Bien. Y generalmente yo la denomino H. ¿No? H. No le pongo P. Está medida en milímetros. ¿Quién mide la precipitación? Un pluviómetro. Y también un pluviógrafo. Tengo dos, ¿no es así? El pluviómetro, han visto ustedes, es un embudito, nada más. Embudito y su probeta. Este embudito tiene un diámetro que es aproximadamente 23 y algo centímetros, ¿no? Estandarizado, y eso es lo que me mide. ¿Sí? Pero cuando yo utilizo un pluviómetro,
no puedo tener la intensidad de la precipitación directa, sino más bien indirectamente, vale decir, a través de un método, tengo que generar la intensidad. Ustedes saben que la intensidad, no lo colocaré aquí, lo colocaré acá abajo mejor, la intensidad de una precipitación simplemente es la cantidad de agua que cae sobre un determinado tiempo. ¿No es así? Esa es la intensidad. ¿Cuánta agua ha caído en un determinado tiempo? Y cuando se mide la precipitación con un pluviómetro, solamente determino cuánta agua ha caído en un día. Pero no ha llovido todo el día. ¿No es así? Y es una precipitación acumulada. Es acumulada. ¿Por qué? Resulta que esta es la probeta. Hoy ha llovido de 8 a 9 de la mañana y se ha llenado hasta esta partecita. Pónganse 2.5 milímetros. Y ya no ha llovido. Ya ha vuelto a llover en la tarde, de 3 de la tarde a 5. Y ahí me ha marcado acá. Ha llegado hasta 6 milímetros. Estos 6 milímetros no es que ha llovido en esas 2 horas. Ha llovido 6 menos 2, 5. ¿No ven? Porque es una precipitación acumulada. Si ha vuelto a llover en la noche, se ha vuelto a llenar. Y así sucesivamente. ¿Y qué hace el operador? El operador va todos los días a las 8 de la mañana y mide lo que ha pasado el día anterior. Nada más. Pero les repito, este es el día. Este es el día. Que comienza en las 0 horas, ¿no ven? Y termina en las 24. Y en este día, aquí está la lluviecita. Y aquí también en la tardecita está la otra lluvia. Precipitación 1, precipitación 2. Entonces, acá, yo no sé qué hora ha comenzado a llover y cuánto ha llovido en cada tiempo. Aunque usted me diga, no, ¿sabe qué, ingeniero? Yo he estado controlando. Y ha llovido de 8 a 9 de la mañana. Y tengo 2.5 de altura de lluvia. ¿No ve? Altura de lluvia 2.5 milímetros. Es mi altura de lluvia acá. ¿No ve? Sí, pero usted tiene un intervalo de tiempo. ¿Un intervalo de tiempo de qué? De 60 minutos. Ahora la pregunta nace. ¿Cómo ha caído estos 2.5 milímetros en 60 minutos? ¿Ha caído de manera uniforme? Por ahí en 10 minutos ha caído 1.5 milímetros. Y en los otros 50 minutos ha caído despacio. Ha caído 1 milímetro. O sea, no se sabe, ¿no ven? No se sabe. Y con eso no le estoy diciendo que el pluviómetro es algo malo, no. Es una manera de medir la precipitación, pero hay que saber cómo proceden los datos, cuál es su procedencia de los datos. No puedo yo venir y decir, es esto. No puedo venir y decir, muy bien, la intensidad va a ser igual a 2.5 dividido el tiempo, que es 1 hora o 60 minutos, y aquí voy a tener que la intensidad es 2.5 milímetros hora. ¿Eso puedo decir? No, es mentira.
porque no sé cómo ha llovido en una hora. Yo puedo tener la hora distribuida. Ya comenzó a llover despacio. Ha subido, ha vuelto a bajar un poco, ha vuelto a subir, y ha vuelto así y así. Y todo esto es ¿cuánto? 2.5 milímetros. ¿No es así? Entonces hay que ver y hay que saber de cómo nacen estos. En cambio, el pluviógrafo, si ustedes ya han calculado a partir de un pluviógrafo, eso es diferente. ¿Por qué? Porque el pluviógrafo tiene su cinta o tiene su rosetón, ¿no es así? Y va marcando. Con una plumita va marcando cómo ha llovido. En intervalos pequeñitos de tiempo. Y ahí sí puedo sacarle la intensidad. ¿No ven? Le puedo sacar la intensidad de manera directa. La OMM, que es la Organización Mundial Meteorológica, dice que la intensidad de precipitación con fines de caudales se la mide cada 5 minutos. Vale decir, el intervalo debe ser cada 5 minutos. Vale decir, medir la lluvia cada 5 minutos. ¿No? Entonces, determinar la intensidad a partir de datos que tienen o que son a partir del pluviómetro es una manera. Y a partir de un pluviógrafo también es otra manera. Esta es una manera directa y a través del pluviómetro está una manera indirecta. Vale decir, existen métodos para determinar la intensidad. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué necesito eso? No, mejor hagamos en otro. ¿Para qué necesito la intensidad? Aquí. Para generar el escurrimiento. ¿No? Y van a ver, yo la próxima clase voy a comenzar hablando de una de las fórmulas más utilizadas, más antiguas, para generar el caudal o el escurrimiento. Y que justamente es la fórmula racional. Esta es una fórmula o una ecuación que me permite relacionar la precipitación versus escurrimiento o caudal. ¿Por qué? Porque viene y me dice que el caudal es igual a C por I por A, nada más. A, el área donde cae, I, que es la intensidad. Ah, perfecto. Entonces estaríamos hablando de la intensidad. Entonces usted tiene que saber determinar a partir de un pluviógrafo o a partir de qué, de un pluviómetro. ¿Por qué? Porque va a necesitar estos datos para meter aquí. ¿No ve? Al valor de I. Vamos a entrar con A y ya vamos a ver qué es C y ahí voy a sacar cuánto es Q. Y vamos a discutir cuándo se aplica esta fórmula, cuándo no, cuáles son sus limitantes. Todo eso vamos a estar hablando acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo determinar esos caudales. Esa es una manera o un método. Hay otro método también que vamos a ir revisando mediante van avanzando nuestras clases. Entonces, me satisface bastante que ustedes ya hayan determinado intensidades mediante un pluviógrafo. Entonces me van a entender mucho mejor
cuando yo comience a hablar de estas relaciones, que ya es más, ustedes van a ver, es mucho más matemática la clase, hay mucho más desarrollo de fórmulas para encontrar justamente estas relaciones. Felizmente, les digo felizmente, yo trabajo con datos, o sea, busco siempre trabajar con datos totalmente reales, ¿no? Y ustedes a ver, denme un minutito, quiero mostrarles. Y bueno, a mí me gustaría bastante llevarlos a nuestra estación. Evidentemente, nuestra estación es una estación digital, ¿no? Digital que puede medir cada 5 minutos, ¿no? Y si puede medir cada 5 minutos, puedo estar determinando las intensidades. Dame un minutito, por favor, estoy buscando todos esos archivos que los tenemos ahí. Ahora sí. Bien, ustedes han debido ver la estación del campus. Ahí, pero bueno, por temas de la pandemia no se puede. Pero fíjense, en nuestra estación medimos UV. Cuando conectamos el sensor, medimos dióxido de carbono, presión barométrica, radiación solar, humedad, temperatura, precipitación, ¿no? Dirección del viento, velocidad del viento y punto de rocío, ¿no? Pero fíjense, más allá de esto, yo voy a abrir por ejemplo. Fíjense cómo los tenemos nosotros los datos. Medidos cada 5 minutos. Fíjense. 1 de marzo del 2018. A las 0 horas se ha medido todo esto, ¿no? A los 5 minutos se ha medido todo esto. A los 5 estos. A los 5 estos. Y fíjense, eso es todo el mes de marzo. Todos esos son datos del mes de marzo. ¿Eso qué me permite a mí? Evidentemente la estación no es un pluviógrafo, pero al ser una estación digital que toma los datos cada 5 minutos, me permite a mí generar directamente intensidades. Y si me genera intensidades, puedo generar los famosos hietogramas de intensidad. Y a partir de los hietogramas de intensidad genero los caudales correspondientes y así sucesivamente. Entonces, fíjense, tengo un montón de datos, ¿no? Un montón de datos. Pero ¿cuál es lo interesante? Esto.
Ahí está. Me he construido mi pluviograma, ¿no? De precipitación del 5 de marzo del 2018, porque comenzamos a medir recién a fines de febrero del 2018, o sea que tenemos datos del 18, del 19, del 20, del 21. Bueno, el 21 todavía vamos a complementar, a completar casi ya nuestros 4 años de datos. De la precipitación que comienza a las 9:50 y termina a las 11:35. Y ahí está, ¿ven? Y así tengo de abril, fíjense, de abril. Tengo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, así, todos. Resumen, me paso a febrero del 2019. Aquí está enero, marzo, abril, mayo, y ahí están todas las clasificaciones que tenemos, ¿no? Y nuestra tabla resumen, obviamente, está acá, ¿no? Y vamos haciendo todo esto. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes conozcan. Nosotros tenemos en este momento una estación en el Rincón de la Victoria. Tenemos otra estación en el Puente, en el municipio del Puente. Tenemos otra estación en Bermejo. Tenemos otra estación en Puerto Margarita, en Palos Blancos. Y tenemos otra estación en el río Conchas, en la estación experimental de la carrera de agronomía. Entonces, con eso tenemos, yo al menos tengo todos los datos porque yo soy el encargado de tener en mantenimiento y en funcionamiento las 5 estaciones que por el momento conforman la red universitaria meteorológica. Entonces, datos tengo bastante. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo seguramente ejercicios con datos reales. No vamos a estar copiando de un libro si ya tenemos pues los datos. ¿No es así? Entonces, a base de estos, yo les voy a ir compartiendo diferentes pluviogramas para que ustedes vayan sacando cuánto llueve, fíjense, fíjense acá, ha comenzado, este 5/3 del 18, ha comenzado 21:50, ¿no? Ahí ha medido 0,3, pero fíjense, ha dejado de llover acá, 0,0, ¿no? 0,0. Y a las 22:10 ha comenzado a llover. En 5 minutos, 0,8. En los siguientes 5, 3, 0,3. A las 22:30, 1. ¿No? Y fíjense, toda la precipitación había sido 8,9. ¿Qué significa esto? Que ha caído 8,9 milímetros. ¿Eso qué significa? Significa 8,9 litros sobre metro cuadrado. Eso ha caído ese día. Y eso se puede ver en el pluviograma, ¿no ve? Ustedes saben leer el pluviograma. Todas las horizontales es 0, ha dejado de llover. Todos los ascensos y los descensos son medidas. Y eso no significa que porque sea descenso está dejando de llover, no. ¿Es por qué? Para que no suba, sino imagínense el alto que tendría que tener la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar trabajando con estos pluviogramas. Ahora he abierto este del 18, tengo unos del 2020 muy buenos, con mucha precipitación, entonces me facilita bastante tener esos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces les voy a estar dando esa información para que ustedes puedan generar cada
cada precipitación para que estudien ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense también, les voy a pasar un link para que ustedes se descarguen nuestros boletines. Esa es la estación Nobel de nuestro campus. Es un boletín informativo meteorológico. Pero lo interesante acá es que las gráficas que hemos generado, ¿no? Ahí está la estación del campus universitario, ¿no? Estas, fíjense las precipitaciones máximas, ¿no? Las precipitaciones totales mensuales, la intensidad de precipitación, temperaturas medias, máximas, mínimas, radiaciones solares, todas las variables. Y fíjense, programas del mes de mayor precipitación. Resulta que ha sido en diciembre, ahí está el programa, ¿no? Febrero, me paso a hablar de la estación del Rincón de la Victoria, ¿no? Fíjense, entonces tenemos bastantes datos para trabajar sobre eso. Nos pasamos a la del puente, ¿ve? El puente, recién se ha comenzado en septiembre del 2018, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, hay mucha información. Yo tengo un drive y en esos drives voy colocando todas esas informaciones y es libre, es para ustedes. Y esto, fíjense, los he hecho con estos estudiantes, ¿no? Con estudiantes hemos ido trabajando y hemos ido realizando diferentes documentos. Pero mi intención, ¿cuál era? Decirles que tenemos datos. O sea, para hacer cálculos, para hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Medir, medir, medir y medir. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Qué hora es? 20:43. Habría terminado mi tema 1 y voy a comenzar entonces a hablar ya desde la siguiente clase que viene a ser el día jueves. Voy a comenzar a hablar ya de la precipitación versus escurrimiento. Y ahí, por ejemplo, está un método que es un método que actualmente, más allá de ser utilizado, ¿no? Está en bastantes softwares y es el método del número de la curva. Ese método del número de la curva no es un método para determinar caudales, sino más bien es un método para separar la precipitación de lo que escurre y de lo que se infiltra. Y a nosotros nos interesa ese. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar escurrimiento, vale decir, agua o volumen de agua que está por encima de la superficie. Eso tenemos que generar, ¿no es así? Entonces vamos a desarrollar todo ese método y van a ver ustedes, por ejemplo, en el GEC HMS, que es un software un software hidrológico para determinar caudales de crecida, utilizan ese método, ¿no? Y hay varios valores que hay que colocar a partir de ese método. ¿De acuerdo? Entonces, yo qué pienso y adelantándoles un poquito. El día jueves voy a hacer la introducción de todo de todo este tema y de ahí les voy a lanzar su proyecto. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que comenzar a delimitar su cuenca, tiene que comenzar a buscar sus estaciones, tiene que hacer sus análisis de consistencia de los datos de las estaciones, tiene que completar datos, lo que ha hecho en hidrología, ¿no? Entonces, yo voy a lanzar el proyecto el día jueves. Mitad de la clase voy a hacer una introducción y la otra mitad de clase
voy a lanzar su proyecto. Les voy a decir en qué van a hacer hincapié, en qué no, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ese día vamos a hablar de cómo va a ser el proyecto, cuál va a ser su alcance y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Y va a ser, como les decía, siempre voy cambiando año a año. Y este año quiero tener mucha profundidad en los dietogramas de intensidad. Yo les voy a enseñar a calcular el dietograma a mano y el mismo dietograma quiero que lo hagan también con software y lo comparen. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer mucho hincapié ahí y no así en otras cosas. Entonces ustedes van a tener que hacer o abarcar ese alcance. No es complicado. Ya les dije, mi obligación es contestarle todas sus preguntas. Entonces, mejor si van haciendo conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, no va a ser largo tampoco. No va a ser largo. Va a ser puntual, específico, buscando que usted se lleve los datos que usted va a necesitar en futuras materias, nada más. Eso es lo que busco. ¿Sí? Bueno, eso sería por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la clase? Ingeniero, ¿el proyecto es de manera grupal o individual? No, va a ser grupal. Va a ser grupal. Va a ser grupal. Pero bueno, yo les voy a decir, como les digo, no me interesa mucho o no es que no me interesa, perdón, no tiene mucho porcentaje el proyecto en sí. Lo que tiene porcentaje es la defensa individual. Y ahí me doy cuenta clarito quién ha hecho y quién no ha hecho. Eso es obvio. Y también les digo, no se dividan por partes, porque también me digo, y también me doy cuenta porque después me dicen, yo he hecho esta parte. No. Por eso no lo quiero hacer largo, no lo voy a hacer largo, sino más bien algo específico, puntual, pero que sí se lleven ustedes el conocimiento para los datos, perdón, para tener los datos para materias superiores. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a, no se preocupen, el día jueves les voy a indicar todo eso, cómo va su proyecto, cuál es su alcance, cómo lo van a hacer, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero es comenzar a que ustedes practiquen. Y después de todas las clases y de los martes y de los jueves, les voy a preguntar alguna pregunta de su proyecto, ¿no? Y me quedo con todo gusto a ayudarles, a colaborarles, a absorber sus dudas y todo eso. ¿Ok? Bien, entonces quedaremos ahí. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenas noches. Bueno, Inge, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Se los voy a subir el archivito de hoy. Buenas noches. Buenas noches.